Vamos a ingresar al fabuloso y mefistofélico mundo de la lectura, con esa afirmación dolorosa, si se quiere, pero, como decía una canción de Joan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Es decir, la verdad simplemente es, y lo que tenemos que hacer es cambiar la verdad. Es decir, buscar cómo transformamos la verdad. Y dentro de esas verdades, pues está la del analfabetismo funcional, es decir, esa aparente capacidad de leer, pero sin las herramientas intelectuales, lógicas, racionales necesarias para captar lo esencial, para captar, para hacer inferencias, para hacer interpretaciones válidas. Entonces, a eso se refiere el analfabetismo funcional. Cursos como estos, lo que persiguen es buscar alguna vía, ofrecerles algún tipo de qué sé yo, consejos, de alternativas para que superemos el analfabetismo funcional y transitemos hacia el aprendizaje significativo. Por supuesto, como cualquier competencia, no se aprende en un curso. Simplemente cualquier curso lo que va a hacer es iniciarlos dentro de ese camino para que sea la vida, su posterior desarrollo académico, el que vaya haciendo que se perfeccione en algunos aspectos. Pero, por supuesto, hay que empezar de algo, y en este caso, la idea es que se inicia a superar el analfabetismo funcional cuando se reconoce que existe. Quien no sabe que no sabe, nunca va a saber que no sabe. Nunca va a aprender. ¿Verdad? El principio básico del aprendizaje es la ignorancia. Por eso les decía que Sócrates llegó a decir la frase, yo solo sé que no sé nada, justo cuando era considerado el hombre más sabio de Grecia. Y él no lo dijo así como que como político en campaña queriendo apantallar, sino lo dijo porque es totalmente cierto. Cuando uno medio empieza a aprender algo, se da cuenta de todo lo que no sabe. En cambio, cuando uno ignora todo, pues no sabe que no sabe. No sabe lo que no sabe, no alcanza a dimensionar. Entonces, asumir la ignorancia es el primer paso para desarrollar el conocimiento. No hay para dónde. ¿A qué nos referimos con analfabetismo funcional? A la capacidad de decodificar sin interpretar. Bueno, hay muchas máscaras del analfabetismo, digamos. A veces nosotros nos las llevamos de muy salsas y de muy capaces e interpretamos, ahí sí que nos vamos de boca, ¿va? Nos vamos de hocico con las interpretaciones y empezamos a interpretar un montón de charadas que no están en el texto. Entonces, una verdadera lectura consiste en interpretar aquello que el texto efectivamente dice o deja sugerido. Ni más ni menos. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Por qué este año vamos a trabajar el tema de la democracia? Pues justamente porque digamos que este año es un año electoral, no democrático, es un año electoral, y a mí me gustaría que ustedes por sí mismos encontraran, eso es lo que yo he encontrado a través de mis lecturas, encontraran que en Guatemala en realidad no podemos hablar de democracia. Es más, con mucha tristeza y preocupación se lo digo, ni siquiera podemos hablar ahora de un Estado de Derecho. Porque en las resoluciones judiciales ya no impera la interpretación hermenéutica de la ley, la interpretación crítica de la ley, sino pues las convenciones de un pacto de corruptos, que por decirles un ejemplo muy burdo y tristemente cierto, inscribe a alguien que recién sale de la cárcel, que confiesa haber traficado drogas y bueno, alguien que ya cumplió una condena por tráfico de drogas,
fue nuestro diputado, sigue siendo nuestro diputado. Valdizón, que también confesó, aceptó los cargos que se le imputaban en Estados Unidos, regresa e inmediatamente es inscrito. En tanto Telma Cabrera, que obviamente no tiene ningún delito, ya quisieran que tuviera algún delito, no lo tiene, pero ella no es inscrita. Jordán Rodas, que tampoco tiene un delito y no lo inscriben. Entonces, ya estamos hablando de un sistema que ni siquiera es democrático, puesto que no podemos elegir y ser electos, ni es siquiera estamos en el marco de la legalidad, estamos en una situación de facto, digamos, en donde las leyes se van interpretando a conveniencia de quien las interpreta o de quien le paga a quien las interpreta, ¿verdad? Bueno, con ese preámbulo, insisto, a mí me gustaría que ustedes descubrieran su propio camino, por su camino, y por eso el reto ahora es que tratemos de indagar un poquito más allá de lo superficial, de lo comentarista, que es la democracia. Por eso ese es el tema que yo estoy proponiendo para mi curso. Bueno, y como yo siempre hago la tarea antes de planteárselas, pues yo ya estoy haciendo mi tarea acerca de la democracia. Yo elegí un tema, dentro de un momento se los voy a plantear, pero dentro de esa indagatoria, pues yo acudí a un libro de Giovanni Sartori, un politólogo italiano de gran renombre, que sentó muchas bases teóricas de la ciencia política, y él, dentro de su texto, que se llama ¿Qué es la democracia?, escribe esta frase: democracia no es aquí lo contrario de régimen opresor, de tiranía, sino de aristocracia, una estructura social horizontal en lugar de una estructura social vertical. Yo creo que eso todos lo entendemos, no creo que haya problema para decodificarlo. En todo caso, hay términos como aristocracia, que a lo mejor nosotros, como es una palabra tan común, asumimos conocerla, pero que lo más probable es que conozcamos un aspecto muy superficial del término aristocracia. Es un poco más complejo, tal vez. Aquí no sé qué pasó, pero se me cambiaron algunas cosas. El uso de estructura social, que pues me imagino que para todos los presentes dice algo, aunque insisto, sigue siendo superficial. También el uso de estructura social horizontal que se opone a estructura social vertical. Nosotros vivimos en una estructura social vertical y justamente democracia significa estructura social horizontal. Entonces, desde ahí ya podemos empezar a asumir si somos buenos intérpretes, buenos lectores, por dónde va mi tesis de que en Guatemala no existe democracia, ¿verdad? No existe la estructura social horizontal, que es un elemento básico, de acuerdo con este autor, Giovanni Sartori, para definir el concepto de democracia. Bueno, entonces, aquí, ¿por qué les estoy diciendo esto? No porque les quiera vender la idea de que es democracia o que no lo es, sino porque quiero que ustedes vayan como aterrizando en el grado, porque son grados también, no es blanco-negro, grado de analfabetismo funcional en el cual podríamos estar. No es que sea todo sí o todo no, sino que el analfabetismo funcional se va dando por grados. Yo puedo decir que yo también tengo un grado de analfabetismo funcional, tal vez por mi experiencia, por mi formación, este grado ya es menor, el de algunos de ustedes, pero pues el reto es ese, que todos vayamos subiendo en nuestro nivel de comprensión lectora para superar, en la medida de las posibilidades académicas, superar el analfabetismo funcional. Entonces, cuando hablamos de analfabetismo funcional, estamos diciendo que la mayoría de estudiantes que ingresa a la universidad, y me atrevería a decir con
mucho respeto. Yo soy el director de posgrados en la Escuela de Ciencias de la Comunicación y con mucha pena les digo que algunos de mis estudiantes de doctorado siguen en un alto grado de analfabetismo funcional. Y eso habla precisamente de que nuestras instituciones educativas están mal. O sea, no se le puede atribuir la culpa al estudiante, aunque por supuesto es el encargado, el protagonista del aprendizaje. Y creo que sí, en buena medida, nuestras instituciones educativas, académicas, lo están permitiendo. Se entiende perfectamente de los ciclos previos a la universidad. Hay también se lo digo o sea, con la certeza de haber participado en procesos, hay una especie de principio básico del sistema educativo nacional y de muchos de nuestros países latinoamericanos que estamos pues, bajo la égida de Estados Unidos, y es que el sistema educativo está diseñado para sacarnos como analfabetas funcionales. Le convenimos así al Estado, le convenimos así al sistema que cobija toda la corrupción, que cobija toda la mediocridad. Porque entre más brutos seamos, pues menos vamos a tener visión para entender quiénes nos están engañando, quiénes nos están robando y quiénes están usurpando funciones que no le corresponden. Entonces, es perfectamente comprensible. Lo que ya no es muy comprensible es que la universidad siga con esos patrones y que cada vez esté más sumida en esos patrones. Por eso, quienes tenemos un poquito de conciencia al respecto, tenemos que luchar para que nuestra universidad recupere ese paso. En décadas anteriores, la universidad era el referente nacional para el alivio de los problemas sociales. Es decir, si se quería buscar personas capaces para resolver problemas ingentes de la sociedad, pues se acudía a la San Carlos. Hoy no, hoy es cada vez más raro que se hable de intelectuales de la San Carlos porque, insisto, esto está planificado, es parte de todo ese sistema de cooptación del Estado y de todas sus instituciones. Y la universidad, por supuesto, es una institución que genera pensamiento crítico, que debe generar pensamiento crítico. Significa con criterio, ¿no? No vayan a pensar crítico de esas personas que solo mal hablan, sino crítico es con criterio, con bases sobre estructura científica de pensamiento. Entonces, superar el analfabetismo funcional no solo es una tarea que nos va a ayudar para tener éxito como estudiantes y posteriormente como profesionales, sino además es una tarea indispensable si queremos aspirar a que Guatemala salga del fango en donde está. Y ambas cosas pues nos competen a ustedes y a mí. Por eso la lucha por superar el analfabetismo funcional a través en primera instancia de saber leer. Es analfabeto quien no sabe leer, por lo tanto, si aprende a leer o aprende técnicas o métodos de lectura con bases científicas, metodológicamente fundamentadas, entonces obviamente va a por lo menos construir los principios para la superación de su analfabetismo funcional. ¿Cuál es el problema con la lectura? Primero, que no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta? Por lo que les he comentado. El sistema está diseñado para hacernos brutos. Y obviamente entre más acceso tengamos al mundo del conocimiento, menos brutos vamos a ser. Y por lo tanto, más auténticos, más autónomos y más libres. ¿Ya? Bueno, no nos gusta leer. Asumimos que las babosaditas que dice un TikTok o los que dice un youtuber o un influencer, esas son la verdad de las verdades y ahí vamos a caer de brutos. Y justamente el florecimiento de todo yo no estoy criticando per se a los youtubers, a los tiktokeros, solo estoy diciendo que en esas pequeñas cápsulas definitivamente nunca va a caber el conocimiento, ¿ya? A no ser que nuestro cerebrito sea de ese tamañito y ese tamañito querramos llenar con un granitito de conocimiento. Pero la mayoría de nosotros, pues, está muy al pendiente de lo que publican nuestros influencers, nuestras influencers,
y de ahí nuestra pobreza intelectual. Aprender a leer, cuando yo hablo de leer, aunque primariamente me refiero a textos así escritos en idioma español, etcétera, para nuestro caso, o inglés u otro idioma para quien pueda hacerlo, me refiero a eso sobre todo, pero también me refiero, por ejemplo, a decodificar una mirada, a entender un atardecer, a comprender un dibujo, una obra de arte, un mensaje, ¿cómo se llaman? Los emoticones, los emoji, etcétera, ¿verdad? Es decir, leer es aprehender la realidad, cualquiera que sea su manifestación. En el caso concreto del curso nos vamos a restringir a la lectura de textos lingüísticos, es decir, textos creados, formados a través de la palabra escrita. Muy bien. Hay tres fases, tres momentos en la lectura. Nosotros, cuando medianamente leemos, de una vez nos vamos al durante la lectura y caemos de hocico con el subrayado, y yo me recuerdo hasta medio de broma me servía cuando en las clases presenciales, en aquellos años en donde éramos felices y no lo sabíamos, que me causaba gracia ver cómo algunos compañeros y compañeras, pero la hoja entera ponían, pero hasta se abultaba la hoja de lo amarillo que resultaba, con el fluorescente que se usa para resaltar textos. Yo solo lo veía y decía, no entendió ni pura rebanada de lo que leyó. Si subrayó todo, es que no. El subrayado, pues, es una técnica y hay que aprenderla, como todo. Como les decía yo en la clase pasada, también el amor es algo que se aprende. Pero nosotros nos la llevamos de muy chichudos y creemos que con solo suspirar por alguien ya amamos. Nel pastel. Pues así como se aprende a amar, se tiene que aprender a leer también. Y se tiene que aprender a subrayar, se tiene que aprender a hacer resúmenes, se tiene que aprender a desarrollar todas las habilidades. Entonces, si queremos aprender a leer, tenemos que entender que el primer paso es saber qué leer. O sea, no sabe leer quien simplemente pasa sus bellos y soñadores ojos sobre una hoja de papel o sobre una pantalla, sino aquel que de antemano sabe qué elegir, qué lecturas elegir. Sabe distinguir entre un documento subido al rincón del vago y un documento en PDF localizado en una base de alguna revista o de algún consorcio de revistas electrónicas. Entonces, ese conocimiento va mucho más allá de la simple decodificación. Implica ejercicios de ética académica, ¿verdad? De saber, bueno, yo voy a enterarme acerca de la democracia, no voy a hacer el ridículo expresando que sí, que tenemos democracia y que el IC es todo lo mira negativo. No, hay que buscar bases académicas sólidas. Si yo estoy seguro de mis principios, de mis ideas, pues lo demuestro. Tengo la capacidad de demostrarlo. Entonces, por eso, lo primero que tenemos que aprender es a seleccionar los textos apropiados. Y para ello, pues hay que aprender a desarrollar lecturas exploratorias, repasos, así, qué sé yo, si vamos a buscar relacionado con participación femenina en las elecciones, pues buscamos un artículo, primero garantizamos que sea una revista de peso, indexada, con todos los estándares de calidad académica internacionales. Luego vemos el resumen, todos los artículos traen un resumen en donde se explica más o menos por dónde va el tema, desde qué perspectiva se aborda, qué conclusiones ofrece. Esas son lecturas exploratorias que nos permiten ir calibrando e ir seleccionando de una mejor manera las lecturas. Después, ya durante la lectura, desarrollar lo que se llama una lectura crítica, activa, en donde no vamos a simplemente pasar nuestros ojitos y subrayar aquello que nos parezca interesante, sino que vamos a estar dialogando con el texto. Leer es comunicarnos. Cuando leemos un libro, estamos en una larga plática con el autor. Y como en toda plática, ustedes saben, no se trata solo de que uno
escuche y el otro hable, y uno va, pero mira, y aquí no te entendí bien, explícame qué quisiste decir. Esas interrogantes, esas interrogaciones que le hacemos a un interlocutor cuando estamos hablando con él, son las mismas que debemos trasladar a la lectura. Si hay algo con lo que no estamos de acuerdo, pues subrayarlo, buscar otras fuentes, un autor distinto, algo de donde yo diga, no, esto está equivocado, pero tengo que demostrarlo y busco. Si hay una palabra que no entienda, pues acudo al diccionario de la lengua española, analizo su definición, veo si está siendo usada de una forma denotativa, o tal vez el autor la está utilizando de forma connotativa, etcétera. Eso es durante la lectura. Y después de la lectura, si yo quiero saber, si yo quiero asegurarme de que entendí las cosas, tengo que tomarme un tiempo para hacer un esquema que me lea de conjunto todo lo que decía el texto. Tengo que hacer una síntesis que me permita desarrollar esa capacidad cerebral, esa capacidad racional de integrar los conocimientos. Tengo que hacer fichas para algunos fragmentos de vital importancia, tengo que hacer una reseña para informar a quien yo vaya a dirigir lo que estoy leyendo. Así es que el camino de la lectura, pues es algo complejo. Bueno, todo proceso lector empieza antes de posar nuestros vivarachos ojos en un texto, ¿verdad? Antes de decidir qué voy a leer, tengo que ver qué quiero, qué busco a través de la lectura. Y una vez aclarado el tema, pues entonces yo busco autores de trayectoria, autores sólidos, que tengan formación académica, que tengan formación editorial y que tengan recorrido académico amplio sobre el tema que me interesa, y con ello ya empiezo a buscar. Por ejemplo, el tema de hoy, esto lo vamos a decir dentro de un momento, el tema de hoy, de este año, va a ser la democracia. Cada uno de ustedes va a elegir un aspecto del macro tema llamado democracia, y sobre él va a escribir un ensayo pequeñísimo de 2 páginas. Es decir, a lo largo de todo el semestre, ustedes van a escribirme 2 paginitas, un ensayo de 1 paginita y 2 tercios, porque en el último tercio va a ir la bibliografía. Imagínense, es bien poquito lo que yo quiero, porque no me interesa, o sea, no es un curso de investigación, es un curso de lectura y redacción. Entonces, lo que en un momento les voy a explicar, les voy a hacer explícito. Yo voy a escribir algo acerca de democracia y ciudadanía. Eso es mi tema, ¿verdad? Yo hace algunos años dirigí el Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral, y pues me apasionaba ese tema, porque yo decía, no puede haber democracia en una sociedad que no ha formado ciudadanía. Y entonces, pues eso fue uno de mis proyectos. Me lo abortaron precisamente por lo peligroso que podía ser, tuve que renunciar, pero pues la inquietud quedó ahí. Entonces, ese tema lo voy a retomar ahora con ustedes, a la par de ustedes, conforme ustedes vayan avanzando en su proceso, yo voy a ir avanzando en el mío. Y lo primero que hice fue buscar dentro de los libros que tengo acá, algunos que hablaran sobre la democracia, y me encontré con esta joya que ustedes tienen en pantalla de Giovanni Sartori, que es un intelectual italiano. Yo ahí lo conocí a través de un precioso libro que se llama Homo Videns. Si ustedes pueden leerlo, se van a dar cuenta de por qué somos analfabetas funcionales. El Homo Videns, el hombre que se desanalfabetiza lingüísticamente y solo se sobrealfabetiza icónicamente. Es decir, pierde esa gran parte de actividad racional en aras de lo lúdico, de lo inmediato, de lo fugaz, de lo que le divierte en un segundo. Bueno, pues entonces tengo ese libro, lo tengo acá en físico. Y pues, obviamente esto ya, como decía un programa mexicano, esto ya fue actuado.
Busqué en Wikipedia qué nos decía acerca de Giovanni Sartori, y pues habla claramente que es un investigador, imagínense, investigador, no Perico el de los palates, es un investigador italiano en el campo de la ciencia política, especializado en el estudio comparativo de la política. Su obra es de las más destacadas en las ciencias sociales. Cuenta con libros fundamentales como partidos y sistemas políticos y sistemas de partidos, la política, lógica y método en las ciencias sociales y teoría de la democracia. También obtuvo el Premio Príncipe de Asturias en 2005. Entonces, bueno, yo digo, si Sartori tiene todo ese historial, pues obviamente lo que diga acerca de la democracia va a tener peso, ¿verdad? Porque él es especialista en ese texto. Por eso yo hablo ahí a veces de que a veces en el capítulo 2 hablo de que a veces se comete la falacia de autoridad. Por ejemplo, si yo buscara acerca de, ¿cómo se llama esa? Ayer me encontré con un amigo que es odontólogo y me habló de la dieta intermitente, creo que se llama así. Es uno de esos rollos que están como de moda. Pero imagínense que yo dijera, bueno, Giovanni Sartori es un gran politólogo, es un experto en teoría de la democracia, le voy a preguntar qué opina acerca de la dieta intermitente. Algo así es, no sé si es dieta intermitente, pero es algo. Ayuno intermitente se llama. Ayuno. Sí, gracias. El ayuno intermitente. Pues obviamente muy don Giovanni Sartori podrá ser en política, pero en ayuno intermitente es posible que no sepa nada. Entonces no basta con ser autoridad, sino que ser autoridad en su materia, en su especificación, en su especificidad. Cuando yo busco algo acerca de la democracia, tengo que indagar sobre autores que se especialicen en eso, que tengan doctorado en eso, que tengan estudios, publicaciones, qué sé yo, recorrido en el tema. ¿Estamos? Y lo mismo, a veces yo relato ahí una anécdota. Yo he leído El arte de amar, es un libro de Erich Fromm, que ustedes deberían de leer, ahorita que todavía están jovencitos y que no los ha atropellado la vida. Lean eso, así no les pasa el camión del falso amor encima y ustedes ahí ingenuos pensando, ay, es que yo la amo locamente. Puras babosadas, el amor es algo que se aprende. Bueno, pues buscando, como siempre tengo ese librito en físico, siempre tengo 2 o 3 ejemplares, y cuando encuentro a alguien que digamos que muestra interés, pues le obsequio un ejemplar. Y dentro de esos tanes, un día iba por la universidad y me encontré ahí El arte de amar en una edición pequeñita de bolsillo. Dije yo, ya la hice porque así la puedo llevar como mi Biblia a todos lados. Y yo feliz porque me costó 25 quetzales, creo, más rico todavía. Cuando abrí la página resulta que era una edición pirata y que no tenía una buena parte, la parte, digamos, más profunda de la obra. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado sobre cómo elegir las fuentes. Tenemos que asegurarnos primero de que estén respaldados por una editorial. Yo acá tengo el libro en original de 400, casi 500 páginas. Vean ustedes, es un volumen voluminoso, valga la redundancia, y por eso estoy seguro de que este es un libro original, que no tiene ninguna página quitada, no hay tergiversación de nada, además por el precio que tuve que pagar por él, ya se pueden ustedes imaginar. Por supuesto, cuando se habla de conocimiento, ningún precio es alto, ahora siempre está bien invertido el dinero. Pues, pero lo que me refiero es que cuando empezamos a leer tenemos, o antes de empezar a leer, tenemos que asegurarnos de que el texto que tenemos tiene realmente fundamento y respaldo editorial. En este caso me di a la tarea, como Taurus, es la firma editorial que calza este ejemplar, pues esto fue todo. Yo mismo trabajé en el Grupo Santillana. Taurus es uno de los sellos del Grupo Santillana. Yo fui editor ahí por como 15, 20 años. Pero digamos que haciendo el mate de que estaba haciendo mi trabajito para mostrarles y para chilerear con ustedes,
Entonces, pues me metí también a Wikipedia y a diversas páginas y me reporta que en efecto Taurus es un sello editorial, publica libros de ensayo, historia, pensamiento, biografías, se dirige a un lector interdisciplinario que quiere informarse, opinar y dialogar sobre los distintos temas que interesan hoy y desea hacerlo a través de obras accesibles pero escritas al tiempo con el rigor de los grandes especialistas. Entonces ya con eso digo, no, Giovanni Sartori es todo un maestro en el tema de la democracia y está siendo publicado por Editorial Taurus, entonces este libro debe tener una buena base. Así es que, y no conforme con eso, esto ya es otro ejemplo de otro texto, pues nosotros tenemos que, ya garantizamos que el autor se las puede, ¿verdad? Que sí, es la mera mamá de Tarzán en el tema. Ya garantizamos que sí, este libro que tengo aquí, en efecto, es de confianza, que la editorial es muy buena y que yo puedo confiar en sus publicaciones. Pues ahora abro el libro y empiezo a leer. Acá tienen ustedes, espero que les alcancen a leer sobre todos estos aspectitos. Pues entonces, este es otro ejemplo, a Irene Martínez, Martín. Pues ya un tercer elemento que yo tengo que garantizar para saber que estoy ante un texto que vale la pena es el de las fuentes consultadas, es decir, a qué autores a su vez consultó el autor que yo estoy leyendo. Y miren esto, es una paginita, y en esta paginita Irene Martínez, que en sí misma es una autoridad, una eminencia en el tema, en este caso es el tema de feminismo. Incluso ella acaba de apoyar en la aprobación de una ley sobre matrimonio diverso en España. Pero vean ustedes, ella además de ser una eminencia, de tener varios postdoctorados, trabajar en un doctorado en el género, miren ustedes en una página a cuántos autores ha acudido. De manera que no pasa un párrafo sin que ella mencione 2 autores, por lo menos. Entonces, ¿eso qué significa? Que mi autora no solo es experta en su tema, sino que además acude a expertos para desarrollar sus propios temas. Eso es el tercer requisito. Repito, 1, que el autor sea de trayectoria. 2, que esté respaldado por una institución que ya puede ser una editorial, una universidad, un instituto de investigaciones, una fundación especializada en el tema. Eso sería el respaldo editorial. Y finalmente que el texto en sí que produjo este autor, a su vez nos remita a diferentes documentos más o menos actualizados y también de gente experta. Miren ustedes ahí, esta autora acude a Santa María en un libro publicado en 2007, otro publicado en 1998 y otro publicado en 2004. Tal vez el del 98 ya se queda un poquito desfasado. Esta es una publicación del 2016. Más o menos cuando uno publica algún texto así de esta naturaleza, busca que la mayoría de sus fuentes no pasen de 20 años de haberse publicado, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy revisor científico de una revista española que se llama Comunicar, y pues uno de los aspectos que tenemos que leer, quienes revisamos, a nosotros nos encargan, según nuestra especialidad, revisar artículos que han escrito investigadores, sí que de todo el mundo, ¿verdad? Y uno de los aspectos es revisar la bibliografía, qué tan actualizado está, qué tan coherentes son los autores a los que ha acudido. Así es que, como pueden ver, leer no es solo pasar nuestros bellos ojitos, sino es saber buscar. Vamos a parar un momentito. Les voy a compartir otra ventana. Y vamos a empezar con un pequeño taller de comunicación. En lo sucesivo, en las clases, hoy no voy a obligar a nadie a que me mande nada, solo vamos a hacer un primer ejercicio.
Pero en lo sucesivo y sin que haya excusa de por medio, quienes estén presentes me van a mandar algunos trabajitos que vamos a ir haciendo durante la clase. Ahorita el primer trabajo que vamos a hacer es, vamos a buscar un tema para nuestro ensayo. Para ello les pido, quienes tienen su libro, que vayan a la página 155. Ya están en la página 155, patojos malcriados. Al final de la página hay un, mejor voy a copiárselos en la pantalla para que no haya problemas. Vámonos. En la página 155 al final está un apartado que dice proyecto de integración 1. Eso es parte de lo que ustedes tienen que ir haciendo a lo largo de el semestre. Cada fin de capítulo del libro termina con una sección que se llama proyecto de integración. Entonces vamos a ingeniárnoslas acá. Vamos a ver, vamos a insertar esto. Y vamos a escribir acá. Dice, lo que quiero que hagamos ahorita es, a partir de este capítulo, usted desarrollará un proyecto en el que irá integrando los conocimientos adquiridos de cada tema. En este capítulo, usted definirá un tema y buscará documentos relacionados con el mismo. Entonces, la primera fase que les quiero pedir es que elijan un tema que sea de su interés o de acuerdo con las explicaciones del docente. En este caso, el docente soy yo, y como soy mero dictatorial, les voy a imponer el tema, la democracia. Pero ustedes van a buscar un aspecto o un subtema o un elemento dentro del macro tema, el tema paraguas de la democracia. Van a buscar algo que les pueda interesar. Por ejemplo, yo elegí para mí democracia y ciudadanía. Entonces ustedes ahorita, en este momento, van a redactar el nombre de su tema. Les voy a dejar 3 minutos. Piensen en algún tema relacionado con la democracia que pueda interesarles o con el cual van a estar casados a lo largo del semestre. ¿Sí? Puede ser para las compañeras, les propongo un tema que relacione, que vincule la mujer en la democracia o democracia y equidad de género o inequidad de género y democracia, etcétera. Y los compañeros, pues obviamente cualquier tema, yo siempre trato de fomentar una visión feminista dentro de los temas que yo propongo, porque pues tristemente estamos en un país en donde idolatramos a un misógino como es Ricardo Arjona. Entonces, si eso ocurre, imagínense cómo no va a estar integrado en nosotros el machismo a ultranza. De igual manera, Suri Ríos tiene el 21% ¿de qué? No me acuerdo del término exacto, de intención de voto. Y ella, cuando se juzgó a su papá por genocida, no solo aplaudió el hecho de que su papá mandara a matar a todos a lo que ella llama indios chucos, sino que imagínense el desprecio que ella demuestra por la población maya. El día del juicio por genocidio, en donde se declaró culpable a Ríos Montt, ella empezó a esparcir perfume así, porque decía, ¿cómo apesta a indios aquí? Imagínense, y esa mujer en una población en donde la mayoría es de origen maya, garífuna o xinca, dígame si no es aberrante y dígame si no es también aberrante que una población con tanta pluralidad en cuanto a las nacionalidades
tenga mejor intención de voto una mujer abiertamente racista. Adelante, Luis Leisen. No, agregando un poquito sobre eso, para las mujeres aquí, con todo respeto, yo me he topado mucha gente, más que todo en redes sociales, diciendo que sí, que quede ella por el simple hecho de ser mujer, ¿verdad? En una posición feminista equivocada. Claro. Pero por si alguna mujer de aquí no tiene conocimiento, que es muy normal, pues eso no es que se haya divulgado así en todas partes, pero ella, así como usted dijo, Lick, ella se alegraba cuando ella se enteraba de que a las mujeres indígenas les sacaban los órganos y les sacaban los fetos y todo así. Imagínense, una mujer alegrada por hacer, se alegraba por cuando le hacían daño a otra mujer. Entonces siento que consideren, vean a esa mujer, no, ay, que sí, que quede porque es mujer, ¿verdad? Ay, sí, mujeres, ¿no? ¿Verdad? O sea, que conozcan un poco quién es en verdad esa persona, porque esa persona es una asesina. Es, se alegraba y entonces nada más eso, ¿verdad? Más que todo para las compañeras. Sí, gracias. No, y también para los compañeros. Yo creo que el tema de feminismo nos compete a todos y de hecho nosotros los hombres de alguna manera también estamos afectados por el machismo y por una sociedad patriarcal, porque a nosotros se nos niega, por ejemplo, la ternura, se nos niega el ser, manifestar debilidades, etcétera. Y eso es un efecto colateral también de una sociedad machista, ultranza, eh, eh, que asigna la cualidad de ternura a la mujer, porque de alguna manera hay que, dentro de esa visión machista, la mujer tiene que convencerse de que su papel es ser madre, ser tierna, ser amorosa, y que el hombre su papel es ser racional, ser seguro, fuerte. Y no, todos tenemos que ser humanos en la misma dimensión, con la misma capacidad de sentir y de expresarnos, ¿verdad? Pero digamos que eso no es el tema. Lo que yo quiero, y viene al caso, es precisamente esa reflexión de lo importante que es que yo lo priorizo en el caso de las mujeres porque obviamente son las víctimas más inmediatas de esta exclusión de género, pues que siempre traten de indagar acerca de las diferentes manifestaciones del feminismo. A veces, tristemente, nos quedamos con lo superficial, con alguna anécdota que dice, de nuevo, un influencer, un TikToker o las bromas cotidianas que se repiten y no vamos más allá. Y hasta tenemos prejuicios acerca de estos temas. Entonces, por eso les decía la invitación a que traten, es una cuestión que ustedes van a decidir, que traten de enfocar algún aspecto de la democracia relacionado con feminismo, relacionado con machismo, relacionado con inequidad de género, con falta de oportunidades a la diversidad, etcétera, ¿verdad? Eso ya es. Pero lo que me interesa ahorita es que en 2, 3 minutos redacten el nombre de un tema. No deben pasar de 5 palabras su tema y no debe contener un verbo. ¿Sí? 5 palabras. Eso no es una regla general, solo es un... Ahorita estamos jugando, ¿sí? Estamos jugando ahorita a que aprendemos a leer. Y jugando